Historia ¿para quién? Historia para ti, para él, para ellos, para todas, para mis amigos, para redes sociales, para todo el mundo, para mis amigas, para mí, ¿no? Historia para quién. El sentido actual de la historia. ¿Quién escribe? ¿A quiénes les habla? ¿A ti? ¿A mí? ¿A todas y todos? Una coproducción entre el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Las personas refugiadas y migrantes que atraviesan México en contextos vulnerables se enfrentan a un país con realidades múltiples, donde la violencia del crimen organizado y la mano amiga de personas, instituciones y organizaciones dedicadas a su atención convergen en un mismo espacio y tiempo. En este país de contrastes y crudas realidades, el arte ha surgido en distintos momentos de la historia como una fuerza arrolladora que cataliza demandas sociales y fortalece lazos comunitarios. Del muralismo mexicano al graffiti de los barrios fronterizos, del intercambio de versos festivos de las bombas yucatecas a las batallas de freestyle en la Alameda Central de la Ciudad de México. El arte ha demostrado su capacidad renovadora que lo vuelve capaz de transformarlo todo. En Historia para quién ya hemos hablado del lugar social del arte, por lo que hoy queremos explorar nuevos caminos que convoquen a la acción comunitaria y a la solidaridad, preguntándonos cómo el artivismo puede convertirse en un antídoto contra la xenofobia, el racismo y la discriminación en todas sus formas hacia las personas en contexto de movilidad que atraviesan nuestro país. Para conversar de todo esto nos acompaña María Fernanda Rivero Benfield, comunicóloga y derechohumanera que ha dedicado su labor profesional a la defensa de los derechos humanos, desde la formación constante, la escucha activa y el acompañamiento a las y los activistas. Gente querida, les damos la bienvenida a este su espacio, Historia para quién, en donde nos reunimos cada semana para pensar, para sentir y en ocasiones también para convocar a la acción sobre temas que nos parecen fundamentales dentro de la agenda que les proponemos acá, desde un espacio en donde pues vamos construyendo afectividades con cada una de nuestras invitadas e invitados porque creemos en su trabajo, creemos en el poder también que tiene desde la conversación la acción social. Yo soy Natalia Luna y como cada semana acompaño a mi amiga y a una gran profesionista quien es Tamara Aranda. Ella es historiadora e investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Hoy tenemos un tema que nos atraviesa de forma personal, también profesional, en el marco del Día Mundial de las Personas Migrantes, este 18 de diciembre, Tamara. Así es, y bueno, hoy nos vamos a preguntar cómo el arte puede ser un antídoto contra la xenofobia y el racismo hacia las personas migrantes. Uh-huh. Yo estoy aquí muy contenta porque hoy estoy con una maestra, estoy con dos maestras, quienes me han enseñado muchísimo sobre la comunicación, sobre los derechos humanos, así que yo agradecida y sumamente emocionada con poder compartir con ustedes este espacio. María Fernanda Rivero Benfield es licenciada en Comunicación por la Universidad Intercontinental y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Fue directora de la organización México Previene, coordinadora de Incidencia y Comunicación en Sin Fronteras y actualmente es jefa de fortalecimiento al movimiento en Amnistía Internacional México. Fernanda además realizó voluntariado en Camboya hace algunos años, ha viajado por todo el mundo, hace stand-up también, es una de las más grandes fans de Shakira que yo he podido conocer, y es un increíble ser humano que siempre está dispuesta a escuchar, a aprender y a replantearse lo que da por sentado. Así que yo te admiro y quisiera que también pues nos compartas con la audiencia qué más eres, qué más haces.
Bueno, pues lo de Shakira, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia, muchas gracias, estoy muy feliz, además te quiero y te adoro y te admiro, Tamara, y también a ti, Natalia, que ya nos dimos cuenta que nos conocimos en alguna otra vida hace unos ayeres, y bueno, pues justo soy activista, ¿no? Activista de la vida, me tomo las injusticias muy personales, a veces demasiado personales. Y bueno, pues vamos a hablar sobre el artivismo en un ratito. Y pues sí, muchas gracias por la invitación a las dos. ¿Te gusta bailar? Me encanta bailar, me encanta, o sea, a ver, no bailo bien, no, pero yo me sé todas las coreografías de Shakira, las podemos poner a prueba. Va. Sí, me encanta. Oye, Fer, bueno, pues queremos nuevamente invitar a ustedes que nos están escuchando, si nos están viendo, que recuerden que además de que estamos aquí completamente en directo al mediodía en el 96.5 de FM a través de Radio Educación, pueden encontrarnos en nuestras redes a través del INERM y de radio. Y pueden repetir y escucharnos a través de Spotify si nos buscan como Historia para Quién. Si desean dejar un comentario, lo pueden hacer al 55 12 33 29 15. Ese es nuestro número de WhatsApp. Y Fer, ya te estabas así aventando a la coreografía de empezar ya esta conversación, esta danza que tendremos en torno al artivismo. A ver, ¿cómo definirías tú estos dos grandes conceptos, estas dos grandes prácticas? ¿Cómo te acercas a él? Y también, ¿quiénes dirías que son tus referentes? Porque probablemente para algunas personas sea la primera vez que escuchan artivismo. Claro, les voy a contar un poco para que entiendan. Bueno, artivismo viene de la palabra arte y activismo, ¿no? Y yo puedo definir el artivismo como esta manera cuando ya las palabras, la incidencia política, las protestas ya no son suficientes, entonces las personas a través del arte se quieren expresar. Y cambiar las cosas, ¿no? Quieren transformar, quieren curar, quieren recordar. En mi trabajo, desde que empecé a trabajar el tema de derechos humanos, me he encontrado con muchos referentes en temas de artivismo, pero en realidad no es como que haya una persona, hay personas que se dedican a eso, de su vida, su trabajo es el artivismo, pero en realidad yo creo que muchas personas que nos escuchan, incluso nosotras, somos artivistas de alguna otra manera. ¿Cuántas veces no hemos ido a una marcha y hemos gritado la tesis de las chilenas, ¿no? Es esta tesis que la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, ¿no? Uh-huh. Perdón, mi voz no, ahorita tengo un poco de gripa, entonces, y la afinada, pero justo creo que la gente en general utiliza el arte como para expresar cuando las palabras no son suficientes. Y, por ejemplo, actualmente una de las personas que más me inspiran, a la hora de hacer artivismo, son las mujeres buscadoras. ¿Cómo vemos a las mujeres buscadoras? Pues ellas tejen, ¿no? Uh-huh. Ellas tejen, hacen murales para expresar, para tener memoria de lo que son las personas que siguen buscando, ¿no? Es una manera como de conectar con las personas y con su memoria. Y pues no son artistas, ¿no? No son artistas, son activistas porque la vida las forzó a hacerlo, ¿no? Y entonces se encuentran en el arte como un refugio, ¿no? Un refugio para resistir. Uh-huh. Uh-huh. Sí, me encanta cómo además ha sido esa necesidad, ¿no? De salir, o sea, la vida las ha convertido en activistas. Y a ti te pasó también así, ¿no? O sea, también la vida te convirtió en activista y eso me encanta además tenerlo muy presente. México es un país, pues, muy artístico, ¿no? O sea, hay muchas organizaciones, activistas que son cada vez más visibles. Es el caso de las madres o las mujeres buscadoras. Sin embargo, no se sabe mucho sobre esas actividades artísticas que realizan, ¿no? Tú hablabas de los tejidos. En el Corona Capital, hace algunos años, uno de los escenarios estaba cubierto por un tejido precisamente de estos colectivos de activistas. Y bueno, yo quisiera preguntarte, ¿qué tan común es el artivismo en México? Sobre todo después de estas últimas emergencias de derechos humanos que han surgido, pues todas estas organizaciones y que pues sí, la incidencia política pues no ha sido suficiente y entonces toman las calles, hacen uso del espacio público. ¿Dónde podemos encontrar estos diferentes variantes de artivismo?
Pues, gracias por tu pregunta. Pues en todos lados, en realidad, si escuchamos, por ejemplo, a Residente, escuchamos a Natalia Lafourcade, si escuchamos, vamos a las marchas, yo hace poco fui a la del 25 de noviembre y también, o sea, la gente cómo gritábamos, cómo hacíamos como poesía, ¿no? Y pues la encontramos, o sea, en realidad, como les decía, creo que todos hacemos artivismo de alguna u otra manera. En cualquier situación. Por ejemplo, estuve, haciendo como research un poco de dónde viene. Me sorprendió mucho que aquí en México el artivismo viene del movimiento zapatista. O sea, desde los 90s, que justo como no era suficiente todo el tema de incidencia política y todo eso, entonces empezaron a hacer performance, empezaron a hacer poesía con Marcos, con el comandante, y justo eso como que se empezó a contagiar en toda Latinoamérica, y bueno, pues eso como que empezó a moverse también en otras partes en Europa, que seguro también ya hacían artivismo de alguna u otra manera, también en países africanos y asiáticos, pero pues sí, o sea, me llamó mucho la atención que así es como surge en México. Me llama mucho la atención, Fernanda, que logres aterrizarlo y compartirlo, ¿no? O sea, que todas las personas que nos están escuchando y que a nosotras mismas nos das esta agencia de decir a través de tus palabras, a través de tu reivindicación y reconocimiento, que siempre hay algo por donde podemos estar chambeando y estar abonando sin que una lucha sea más seria, más concreta, más incluso como respaldada, ¿no? Por así decirlo, más legítima. Y pienso que también como en este sentido de abrir la mente y las conversaciones, Tamara y yo hemos conversado en este espacio sobre personas migrantes, sobre xenofobia, sobre también cuál es nuestro papel como habitantes de este territorio, el ahora tener tantas personas en tránsito, tantas personas migrantes que en el esfuerzo por llegar a otro lugar o simplemente por llegar aquí para tener mejores condiciones de vida, no logramos ver con la misma empatía con la que a veces con ojo crítico observamos las medidas que tienen en Estados Unidos con los migrantes, las y los migrantes mexicanos. Entonces, sabemos que tú también has hecho un gran trabajo de derechos humanos con esta población desde el artivismo. ¿Qué efectos has observado en las poblaciones de acogida al realizar estas actividades, por ejemplo? Sí, les cuento, o sea, mi historia de cómo llegué al artivismo. Yo decía, yo no soy activista, y después me di cuenta que en realidad sí lo era, nada más que no me pagaban por hacerlo. Y obviamente también mucho desde el privilegio, ¿no? Del privilegio de que yo decidí ser activista y artivista por deseo, no por necesidad, ¿no? Y eso también es algo muy claro y que creo que las personas que nos escuchan, muchas a lo mejor tienen necesidad, algunas otras no, pero eso no es menor o es menos importante. Creo que todas desde nuestra trinchera podemos hacer algo. Y justo cuando yo estaba trabajando en Sin Fronteras estuve trabajando allá por 6 años, yo llevaba el área de comunicación, que después Tamara también tuvo esa labor. Estaba buscando campañas porque yo veía que la gente en redes sociales se seguía quejando del trabajo que hacemos en Sin Fronteras. No entendían el tema de la empatía. Es como de, ¿para qué vienen las personas migrantes y aquí en México estamos peor? ¿Y cómo les damos a ellos y nos piden darles a ellos cuando las cosas? Entonces empecé a pensar que ya no estaba siendo suficiente en las campañas de comunicación que hacíamos en redes sociales y me di cuenta que teníamos que buscar otras alternativas para conectar con las comunidades de acogida, ¿no? Porque tal vez yo me estaba yendo como al macro, pero yo tenía que ir a donde estaba sucediendo como uno de los conflictos, ¿no? Entonces nos fuimos a Tapachula, Chiapas, investigué de activistas que tienen mucho renombre. Él es una inspiración para mí, que se llama Libre Gutiérrez, ojalá lo puedan buscar en Instagram. Es un gran activista, es mexicano, es de Tijuana, es increíble ser humano, y él como me inspiró porque él estaba haciendo unas estructuras que se llaman las transportapueblos, que son unas estructuras para que se imaginen, cierren sus ojitos. La transportapueblos es una coyota y justo la gente, cuando les decíamos migración y coyotas, la gente como que decía, ¿qué es esto? Y el tema de resignificar la palabra coyota. ¿Por qué la palabra coyota es mala, no? Por los coyotes, los polleros, como les dicen. Entonces, desde ahí de resignificar las palabras, entonces la coyota es una estructura gigante, una coyota de 4 metros de altura,
de madera y de metal, que tiene, es de madera y está grabada en los espacios la ruta migratoria, el nombre de los albergues en donde las personas pueden llegar en toda la República Mexicana, los derechos que tienen, las obligaciones que tienen, y venían en español, en inglés, en creol, porque empezó en esa época mucha migración haitiana. Claro. Y decidimos colocar una coyota en Tapachula, Chiapas, que es básicamente la puerta de entrada de todas las personas migrantes de Centroamérica, ¿no? Y dentro de Sudamérica también, ¿no? Y este proyecto fue precioso porque fuimos a Tapachula y contratamos a personas migrantes y refugiadas de los albergues. Entonces reclutamos, y había mucha gente que nunca había hecho trabajos de herrería, de carpintería, y entonces el objetivo es que durante un mes se les capacitara para que pudieran tener un oficio y pudiéramos construir esto en conjunto con la comunidad de Tapachula. Entonces, ¿qué hacía este proyecto? Creaba cohesión social, que conocías a las personas. Ahora ya no era el migrante que viene no me están viendo, pero lo hago entre comillas, que me está quitando mi comida, que por supuesto que eso no, o me está quitando mis derechos, ¿no? Que eso no. O mi trabajo. O mi trabajo. Y pues en realidad no, ahora es mi amigo con quien estoy construyendo, estoy recuperando un espacio, nos dieron un espacio que era un basurero y lo convertimos en un parque. Después el gobierno nos dio iluminación. Y bueno, les voy a contar eso y fue increíble. Incluso una persona que tenía una diversidad funcional, una persona sordomuda, pues participó, y también nosotros tuvimos que adaptarnos porque era peligroso trabajar temas de herrería y de carpintería con él. Y fue interesante también cómo pudimos incluir a varias personas en este proyecto, que fue increíble. Y justo lo que buscábamos era crear cohesión social, que la gente se reconociera por quién es, ¿no? Uh-huh. Y fue algo muy bello. Y después, tengo que contar la verdad, hace como un año me mandaron una foto de que la habían destruido y la habían quemado. Sí. Yo no podía confrontar la realidad de lo que estaba pasando de eso. La verdad es que tengo como esta tarea pendiente de ir, porque creo que también hay que recoger los pedazos que dejamos en el camino. Pero después dije, bueno, está bien. O sea, no es que la Transportapueblos iba a resolver el problema que existe, ¿no? Que se necesita con política pública, y que iba a generar que todo el mundo se amara y que se terminara la xenofobia y el odio al migrante. Pero en ese momento hubo como un pequeño oasis, un pequeño espacio en la que la gente conectamos, los colonos, y creo que eso es suficiente, y creo que eso es lo que hace el arte. O sea, no tal vez no es va a ser el cambio de la ley, pero une a personas y hace cambios de la gente adentro del corazón. Entonces creo que si están buscando algo, que no sé, muchas veces a veces nos sentimos como un poquito vacíos, como que necesitamos hacer algo para cambiar al mundo, pues creo que el arte es una herramienta en que cualquier persona que nos escucha se puede cobijar, ¿no? Y puede hacer cosas increíbles y cambiar realidades. Sí, sin duda alguna, ¿no? Es algo que convoca ese poder transformador de crear comunidad, de escucharnos también, y pues fuera máscaras, porque ahí sudas, ahí te compartes el vaso de agua, ¿no? Y nos encontramos con toda la humanidad que poseemos. Así que hemos preparado una cápsula sobre el impacto social del arte en distintos momentos de la historia de México. Les invitamos a escucharla y volvemos a Historia para Quién. La conquista militar y espiritual de los pueblos mesoamericanos comenzó con la caída de México Tenochtitlan en 1521. Instituciones fueron impuestas y tradiciones reemplazadas. Personas murieron o lo perdieron todo, mientras otras hallaron nuevas formas de hacerse del poder. Y en medio de esta revolución, los artesanos indígenas tuvieron un papel trascendental.
Durante la primera mitad del siglo XVI, los conquistadores eran en su mayoría frailes, militares y políticos, por lo que tareas como la construcción quedaron en manos de trabajadores nahuas, quienes diseñaron, construyeron y decoraron con maravillosas piezas de arte monumental los primeros edificios coloniales. La formación de los artesanos nativos fue una prioridad para el régimen colonial y para cubrir esta necesidad se fundó la Escuela de San José de los Naturales, que estuvo bajo la dirección del maestro y evangelizador Fray Pedro de Gante. Así, de la tradición artística mesoamericana y su encuentro con las formas europeas, surgió el arte tequitqui, que es una de las muchas formas de mestizaje que sucedieron en nuestra historia, pues en él convergen las técnicas indígenas con estilos como el gótico y el románico. El arte también fue usado para la evangelización de los pueblos de la Nueva España a través de la pintura. Las iglesias eran cubiertas por arte sacro y pintura mural que explicaba preceptos religiosos a las poblaciones que no entendían las misas en latín ni la doctrina en castellano. Así, el arte se socializó mientras atendía una necesidad política. Algo similar ocurrió con el muralismo mexicano en el siglo XX, pues aunque los objetivos de las y los artistas eran diametralmente distintos a los de la colonia, los murales de Rivera, Siqueiros y Orozco, por recordar a los más conocidos, hicieron pedagogía social con el tratamiento de la memoria histórica nacional en sus obras. Diríamos que hay un TikTok que lo explica, pero de momento no tenemos una referencia, así que nos remitimos, como ejemplo de esto que estamos hablando, al inicio de la película Río Escondido de 1948, protagonizada por María Félix. ¿Y tú, la has visto? Yo soy la campana que llamó la libertad a tu pueblo. Soy la campana de Dolores. Sueno una vez al año, la noche del 15 de septiembre, y en mi voz late la eternidad de México. Si tienes una historia que compartirnos o te gustaría que abordemos alguna en especial, Graba un audio y envíalo vía WhatsApp. lo recibimos en el 5512 332915. Queremos escucharte. Hoy estamos conversando en Historia para Quién con María Fernanda Rivero Benfield. Estamos muy emocionadas porque, bueno, yo también que tengamos a una comunicóloga aquí en cabina con nosotras, Tamara, pero sobre todo una defensora de derechos humanos en México que ha hecho una labor muy importante y que hay que reflexionar también desde estos espacios en donde, insisto, se convoca la acción, se reflexiona de qué ha pasado, cómo hemos ido construyendo estas historias para la vida práctica también. Y es que una de esas cosas es comunicar. Y no es nada sencillo poder comunicar temas tan sensibles que implican migración, que implican cuando se han violado una serie de derechos a las personas, cuando hay un sufrimiento en carne viva, en la corporalidad presente, y hacer esto, contarlo de manera accesible, pues es algo que tú has hecho, Fernanda, y que queremos que nos cuentes cómo ha sido esta experiencia en comunicar temas que han sido tan sensibles a una población en general, o sea, que se va desde a las redes hasta en estos espacios radiofónicos y que hay muchos actores y actrices implicados en ello. Sí, muchas gracias, Natalia. Pues justo, bueno, en mi trabajo que realicé cuando estaba en Sin Fronteras, pues nos llegaban muchos mensajes de Facebook, ¿no? Me acuerdo uno muy fuerte que decía que querían adoptar a una familia afgana, ¿no? Y yo dije, híjole, o sea, como que bueno, eso no se puede, ¿no? Primero, no es legal. Y
después fue como de, ¿por qué esto no nos pasa cuando con personas centroamericanas, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no llegan de Guatemala, de El Salvador, de Honduras huyendo, ¿no? Y entonces aquí es cuando te das cuenta que hay como una xenofobia selectiva, o sea, hay una ayuda a empatía selectiva. Entonces, pues ya no funcionaban las campañas de comunicación y queríamos ver también cómo llegábamos a las personas antes de que salieran de sus países, ¿no? Cómo llegar a ellos con información verídica, porque muchas veces durante el trayecto, la ruta migratoria, pues se enfrentaban a violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, ¿no? Vemos, no tenemos ni cara de lo que pasó con en San Fernando, ¿no? Y todo lo que, bueno, muchas cosas que seguro ni sabemos y todavía nos enteramos de lo que está pasando con las personas migrantes. Y bueno, justo queríamos darles información para que tomaran, ok, si quieres migrar está bien, pero ¿quieres solicitar asilo? Esto es lo que tienes que hacer. Entonces, junto a Google se desarrolló una app que se llama Contigo Sin Fronteras, una web app, donde también Tamara estuvo mucho trabajando en ese tema. Y lo que queríamos era de manera sencilla para las personas que incluso a lo mejor algunas de ellas no sabían leer, ¿no? Les mandábamos en la web app con audios explicándoles con palabras sencillas cómo tenían que ser la información necesaria, ¿no? También acceso a educación, ¿no? Porque muchos vienen con niñitos. Y entonces empezamos a ver cómo nos podemos comunicar de mejor manera. Y esto que les comentaba de la Transporta Pueblos, cómo lo conecto, fue justo un proyecto que se hizo para difundir la web app. Entonces queríamos que las personas que llegaran a Tapachula y que vinieran entrando a México llegaran y vieran a la Transporta Pueblos como un espacio de información y que conectaran con la app, ¿no? Y ya ellas pudieran revisar la información que más les interesaba. Entonces, bueno, pues los retos que tienen las personas migrantes en México son gigantescas, ¿no? Y bueno, pues el arte ha ayudado mucho en eso, pero bueno, nos queda muchísimo trabajo que hacer para poderles apoyar y acompañar. Sí, y justo, ¿no? Ese es el tema, es apoyar, acompañar, escuchar, ¿no? Escuchar cuáles son las necesidades específicas que tienen. Eso es algo que también comentan mucho quienes se encuentran en los albergues, ¿no? Quienes administran los albergues y nos dicen, bueno, es que me quieren donar ropa, me quieren donar comida, cosas así, y yo no lo necesito, ¿no? Yo necesito a lo mejor que me apoyen con una asesoría jurídica, necesito otro tipo de atenciones. Y de todas maneras, durante determinados contextos, ahora vamos a hablar de historia reciente, ¿no? Y es la época de la pandemia. Durante la pandemia fue una situación sumamente difícil. Tú estuviste en los campamentos, Fer, viste de primera mano lo que pasó y justamente haciendo una tarea de artivismo, pues fuiste a darte una vuelta por estos campamentos y encontraste una realidad sumamente complicada. ¿Y qué es lo que vino después? Pues hacer todo el trámite y toda la solicitud con las instituciones necesarias para que se pudiera dar atención, ¿no?, de primera necesidad a estas poblaciones. Entonces también esa incidencia que se realiza a nivel social a través del activismo, pues visibiliza otras situaciones que no están tan claras, ¿no?, que no se estaban reportando en la prensa, que en lugares como Tijuana además estaban siendo sumamente problemáticas, porque había ya brotes de xenofobia muy fuertes hacia estos campamentos, cuando nadie se había parado a ver cuál era la realidad, o muy poca gente lo había hecho, sobre todo académicos del Colegio de la Frontera Norte, pero en realidad la respuesta social era muy adversa, ¿no? Y ante esto vino el mural de la hermandad. Sí, exactamente, justo, o sea, lo que mencionas es bien importante, y sobre todo las organizaciones que dan asistencia humanitaria tenemos que saber qué hacer, cómo ayudar, ¿no? Y preguntarles a ellos qué es lo que necesitan, porque muchas veces eso es lo que caemos, es este tema de salvadores blancos que a veces nos llega, ¿no? Por querer ayudar no sabemos cómo hacerlo. Y justo lo que vimos también, bueno, que yo vi y presencié en estos espacios, en estos albergues, o más bien estaban en la calle, es esto que hemos hablado mucho sobre la necropolítica. Para explicarles un poco, la necropolítica es que es una política que existe, o sea, obviamente no está en leyes, sino es en acciones de los estados, de los gobiernos, que hacen que dicen qué vidas valen la pena salvar y cuáles no,
¿no? Y eso es súper grave. Entonces, ¿qué es lo que ves en las periferias? Pues son las vidas que las personas migrantes, pues sí, ¿no? Entonces, es como súper peligroso como esta narrativa de quiénes sí valen y quién no. Entonces, pero viendo como todo, estando en estos espacios, pues sí, justo preguntabas a las personas qué era lo que necesitaban, ¿no? Y justo pues se hablaba con las organizaciones de Naciones Unidas, con el mismo gobierno, porque realmente el gobierno es el que tiene que dar estos espacios, ¿no? Y creo que también ahí viene un tema de la gente piensa y dice, bueno, darles a ellos no significa quitarles a otros. Y creo que ese es como un chip que se nos ha quedado como en el imaginario latinoamericano, que eso es lo que sucede, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, más bien, eso no tendría que suceder. O sea, tendría que haber, acceso a derechos para todas las personas, y eso no significaría quitarle el trabajo a algunos o comida, ¿no? Y bueno, no sé. Sí, ¿no? Los derechos de los otros no amenazan tus derechos, ¿no? O sea, eso es algo como un principio así de los derechos humanos que no podemos olvidarnos y que pues nos hace a todas y todos también pues partícipes, ¿no? De todas estas actividades. Y es donde quisiera también recuperar esto que decías, ¿no? A lo mejor la vida no te ha puesto en una situación en la que salgas a la calle a defender tu vida, la de un familiar, y sin embargo vives en un contexto en el que te puede pasar en cualquier momento, en el que como sociedad también pues debemos solidarizarnos y ser conscientes del entorno en el que vivimos y también pues participar de alguna manera, ¿no? Creo que el artivismo es una de esas maneras en las que podemos involucrarnos si a lo mejor tenemos miedo de asistir a una marcha, si tenemos temor por lo que nos pueda pasar, porque el contexto en el que nos encontramos también es muy difícil, ¿no? O sea, pensar en ser activista en Culiacán, Sinaloa, pues también está como difícil, pero podemos a lo mejor ponernos a escribir una canción, podemos plantear alguna actividad de arte digital, ¿no? Creo que existen maneras también de darle la vuelta, ¿no? A este contexto que vivimos. No sé qué pienses. No, totalmente. Y creo que cómo se construyen las narrativas de lo que hemos hablado aquí, o sea, del por qué es importante cómo se cuenta la historia. Y aquí nos cuestionamos cada semana para quién se hace historia, desde quién se escribe. Ahí también creo que radica la fuerza de cómo estamos obteniendo y cómo podemos romper estos discursos y prácticas xenofóbicas en nuestro país, clasistas, que todo el tiempo están acomodando como en este grado de importancia a ciertas vidas humanas. Ahora, ¿qué en tu experiencia, Fernanda, crees que funciona para que la gente cambie una narrativa, una idea, una práctica que en ocasiones está atentando con los derechos de una población, de una comunidad menos favorecida, para poder realmente comprender y conectar y ser empáticos? Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es cuestionarnos todo lo que nos dicen, todo lo que nos dicen, para poder en verdad contrarrestar como esas narrativas. A ver, ok, nos están quitando trabajo, ok, pregúntate, pero ¿por qué dices eso? O sea, ¿qué está pasando? Estoy buscando trabajo en ese, ¿no? Como en los Estados Unidos que dicen, bueno, los migrantes quieren quitarnos el trabajo. Bueno, pues ahorita hay un desabasto porque pues los estadounidenses no quieren hacer el trabajo de campo, ¿no? Entonces, justo creo que el cambio de las narrativas e informarnos, ¿no? No caer en los fake news, porque ahora también con el tema de la inteligencia artificial, con los discursos autoritarios que estamos recibiendo por todas partes, no las creemos, porque es más fácil replicar lo que estamos escuchando en lugar de nosotros generar. Creo que es importante escuchar todas las voces para generar una propia opinión. Entonces, digamos que la primera estrategia sería detenernos, escuchar, ponernos abiertos a escuchar y escuchar de todo. Es decir, y preguntar de dónde está proveniendo cada información, por qué un medio lo está manejando de una forma, por qué otro de otra. Entonces, primer punto sería escuchar. Sí, escuchar, cuestionar, segundo, y luego generar como una propia opinión y, o sea, está bien, o sea, puede ser una opinión muy diversa, ¿no? Y también muy, o sea, yo sé que no todo el mundo, bueno, yo como desayuno derechos humanos y no todo el mundo tiene que saber, ¿no? Pero es simplemente un tema que no esté en contra de la dignidad humana. Cuando mi discurso está atentando sobre la dignidad humana de otra persona, ya sea cualquier cosa, sobre cómo se ve, cómo habla, de dónde viene, ese momento es cuando me tengo que cachar y decir,
¿sabes qué, Fernanda? Estamos haciendo mal. Y la importancia igual del lenguaje, ¿no? Es algo que he hablado muchas veces con Tam. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho, a mí me negrean en el trabajo, ¿no? Trabajo como negro. ¿Por qué estamos replicando? O sea, probablemente ni siquiera nos hemos parado a decir cómo estamos replicando la violencia y estigmatizando todavía más a las personas migrantes o a las personas de color, ¿no? Y creo que hay que empezar a deconstruirnos a nosotras mismas y en cualquier ámbito, ¿no? O sea, también el tema de cómo nacimos, bueno, eso ya es como otro tema del feminismo, ¿no? Uh-huh. Pero creo que la deconstrucción es una tarea que sí podemos hacer, así como el artivismo de cualquier persona podemos hacer, empezarnos a cuestionar todo lo que replicamos, porque entonces esos discursos de odio que decimos se empiezan a replicar sin darnos cuenta, ¿no? Y es como súper fuerte. Y así es como podemos empezar a curar a este mundo que está un poco triste y enfermo. Sí, yo te quiero preguntar de esa tristeza que está agobiando al mundo, pero ya que volvamos del siguiente segmento que tenemos, que es pues las charlas con Juan Ramírez. Él ha salido a las calles a preguntarle a la gente qué es lo que sabe, piensa, opina sobre el artivismo. Las calles hablan. ¿Tú qué dices? Artivismo. Pues exponer o evidenciar alguna problemática social a través del arte. Pues suena algo así como justo hacer alguna clase de protesta con el arte. Como algo en conjunto, algo que nos conecte. Como el arte expone o evidencia un hecho, una realidad o un problema, creo que también a través del arte pues empieza a hablar. Surge esta como comunicación entre la sociedad o las personas y ya cuando se visibiliza ese problema pues se empieza como a debatir más, hay más apertura a posibles soluciones, entonces creo que a partir de eso se puede crear o buscar una acción. Es algo que muchas veces no se puede expresar a través de palabras y por eso es que hay tanta desconformidad, pero sentir algo es mucho más fácil que entender algo, ¿no? Literalmente. No sé si entran como estos ejemplos de las marchas que muchas veces son criticados cuando grafitean, porque realmente ya es como arte porque están visualizando los problemas que hay, justo por eso son criticados. Entonces siento que sí ayuda a visualizar. Pues yo lo he visto también en el cine y en los diferentes festivales. Ahí hacen ya como narrativas muy presentes como la marginación. También lo de la inmigración de las personas. Hay muchos festivales que están pidiendo documentales que hablen sobre esos temas, sobre las violencias, sobre los feminicidios, todo ese tipo de cosas. Entonces siento que en parte de cine se están haciendo muchos colectivos para proyectar desde el arte. Las marchas, cada letrero tiene cierto tipo de tipografía y justo como que connota diferentes cosas, incluso los colores que se utilizan. No sé si sea un ejemplo, pero yo participé recientemente en una marcha por la liberación de la imaginación, que justamente busca que el arte sea más visible, el artista escénico tenga más visibilidad que lo que vemos en las redes. Pues sí, esta comunidad que se crea gracias a la creatividad de todos. El artivismo justamente tiene que ver con posicionarse políticamente ante alguna situación de forma estética. Puede iniciar de forma individual, pero creo que puede lograrse algo más grande cuando es de forma colectiva. Expresiones artísticas tipo maquillajes, producciones audiovisuales, o sea, creo que todas estas cosas podrían englobarse en el artivismo y puede ser un medio de expresión muy potente. Para mí el arte es la máxima forma de expresarse. También puede ser danza. No recuerdo el país, pero han decidido quitar un centro cultural para poner un estadio. Entonces, la forma de protesta de las personas fue a través del baile. Es como un símbolo de rebeldía, pero artística. El arte puede expresar sentimientos, el arte puede manifestar emociones, o sea, de una realidad social o de una ideología. O abstracto. Les escuchamos en las calles y seguimos conversando con María Fernanda Rivero Benfield. Ella es comunicóloga, derecho humanera y es jefa de fortalecimiento al movimiento en Amnistía Internacional México. ¿Qué impresiones te dejan estos comentarios, Fer? Pues sí, me encanta escuchar a las personas diciendo que ya hacen artivismo y que conectan con el arte, pero bueno, en realidad, o sea, puede ser cualquier cosa. O sea, decíamos, escuchar a Residente, a Natalia Lafourcade, hacer un poema, pintar, incluso tejer,
¿no? Entonces, ojalá las personas salgan a la calle. También este tema del cierre del espacio cívico que está sucediendo en muchas partes del mundo. Creo que tomar las calles, ¿no? Tomar las calles, pintar las bardas, decir lo que tal vez ya las palabras ya no es suficiente. Y ojalá las personas que nos escuchen se animen a hacer algo. Qué lindo. Y antes de irnos a escuchar este tipo de testimonios, Fernanda, Tamara planteaba sobre el clima, ¿no? O la tristeza que de repente se puede sentir no solamente en personas que trabajan en derechos humanos, aquellas que estamos sensibles ante lo que acontece en el mundo, de ver un clima en donde pues existe un genocidio todavía sobre el pueblo de Gaza, aunque también haya una iniciativa de estas primeras negociaciones y de cese al fuego, pues esto no ha pasado como tal. En donde observamos que organizaciones internacionales como Naciones Unidas, pues no hay mucho que pueda hacer o que haya hecho, y esta guerra que inició, o sea, en distintas partes en el mundo y en un genocidio en particular, parece que no hay nadie que les pueda detener. Entonces, en este clima político y geopolítico, ¿cómo se encuentran las distintas organizaciones que defienden a los derechos humanos? La gente, ¿cómo les ve? ¿Ustedes cómo se sienten trabajando dentro ante circunstancias tan problemáticas, tan difíciles? Y donde además persisten problemáticas que no han sido resueltas, claro, ¿no? Como el racismo, la xenofobia. O sea, simplemente el conflicto de Sudán no ha tenido la visibilidad que requiera, y eso tiene mucho que ver con el lugar geográfico donde se encuentra, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir, Fer? Haití también, lo mencionabas hace un momento, o sea, aunque se ha hecho más visible uno que otro, el mundo está ardiendo, por así decirlo. Sí, claro. ¿Y por qué unas son más dolor? ¿O por qué se muestra más? Justo lo que les decía, el tema de la necropolítica. ¿Cuáles son las vidas que deben de ser salvadas y cuáles no? O sea, es evidente lo que está pasando en Sudán o lo que está pasando en el Congo y Haití lleva muchísimo más que lo que está... Bueno, Gaza es una cosa, ustedes como historia de hace muchísimo tiempo. Pero ¿por qué ahora sí vemos en todos lados? ¿Cuántas personas en nuestras redes sociales no vemos que comparten algo de Gaza? ¿Y cuántas personas hemos visto que comparten algo de Sudán? Y no significa que un dolor, y no quiero que se malinterprete, que un dolor es mayor o menor que el otro. Las dos son iguales de dolorosísimas y que debería determinar ya. Pero cómo nos retratan es difícil. Y bueno, yo voy a hablar, estoy hablando a título personal, no como trabajadora de una organización internacional, pero sí creo que lo que tenemos que hacer es replantearnos el tema de derechos humanos y actualizarlo, porque se están perdiendo, como les decía ahorita en el corte, como personas como adeptos, porque la gente está perdiendo la esperanza, y eso es muy doloroso. O sea, tú ves cómo las personas a veces ya no quieren donar, ya no comparten información porque dicen las cosas no van a cambiar, ¿no? Y creo que entonces tenemos que replantearnos y ver cómo nos miramos y cómo el mundo nos está mirando. Y justo algo que es básico, o sea, cuando se hizo la Declaración de Derechos Humanos, que justo el 10 de mayo es su aniversario, pues creo que nos tendríamos que poner a replantear después de tantos años, de 76 años, que tenemos que cambiar, ¿no? Por ejemplo, o sea, los derechos humanos sin pensar en los derechos de la naturaleza son inconcebibles en el 2025. O sea, como las personas indígenas nos lo dicen, ¿no? O sea, yo trabajo con muchas comunidades indígenas y dicen, bueno, o sea, yo no me puedo pensar como dignidad humana si no pienso en mi naturaleza, ¿no? Y en los derechos de la naturaleza. Entonces sí creo que es un momento de replantearnos, porque el autoritarismo y los discursos de odio están aumentando, los xenófobos, o sea, vemos también a jóvenes que ya hablan cosas terribles. ¿Y por qué? Sí, negacionismo del cambio climático, volver a los combustibles fósiles. O sea, hablamos de conflictos que ya parecieran haber estado solucionados justo con este auge de los organismos internacionales durante la Guerra Fría y la segunda mitad del siglo XX, y ahora los estamos viendo regresar. Hicimos un programa sobre el exilio español en México, y ya platicábamos también sobre estas olas conservadoras en las juventudes. ¿Qué tienes que decir, Natalia? Ahora bien,
Pues eso es lo que me estoy preguntando. Mira, tú bien lo sabes. Históricamente, ¿a quiénes se ubican como los rebeldes, quienes van a contracorriente, quienes van exigiendo que las circunstancias sociales, mentales, culturales, de costumbres cambien? Las y los y les jóvenes, ¿no? Si le entramos ya, por supuesto. Entonces, ¿por qué es tan alarmante que sean esas mismas comunidades ahora de jóvenes quienes están teniendo otros discursos que en lugar de avanzar, o sea, que como en el sentido de que los derechos son progresivos y que tendríamos que estar buscando que cada vez se amplíen, en discursos cada vez más, pues, derechistas? Me preocupa mucho pensar, Fernanda, en qué tan involucrados o no ves a las nuevas generaciones en temas de derechos humanos, por ejemplo, desde el trabajo con organizaciones. ¿Y esto ha cambiado con el tiempo? Sí, justo creo que el hecho de no conocer la historia y no recordar la historia nos condena a repetirla, ¿no? Y justo las nuevas generaciones, por ejemplo, en Europa, pues no, ya los chavitos, pues ya no vivieron o ya no supieron qué significó el fascismo, ¿no? O sea, se los cuentan, pero como que ya es tan lejano que entonces ya se les olvidó todo lo que se sufrió, ¿no? Y veo como, es extraño porque ahorita la generación Z sí está con todo por muchas partes del mundo, ¿no? Creo que necesitan, hay chicos de la generación Z que sí están con todo. Ahorita tuvimos hubo una movilización el 15 de noviembre que fue muy difícil la protesta porque se empezó a, pues sí, fue muy violenta la detención de las personas jóvenes por varias razones, ¿no? Pero creo que la generación Z tengo esperanzas en las nuevas generaciones, pero sí creo que hay como, pues sí, y es desesperanzador y como que no alcanzamos a tener como empatía. O sea, creo que también los discursos derechohumaneros nos tenemos que rejuvenecer, ¿no? Sí, o sea, tenemos que repensar cómo le estamos hablando a las nuevas generaciones y no pensar que le estamos hablando al señor de 60 años. O sea, y que es importante hablarle también al señor de 60 años, pero también al chavo de 15 y al de 8, al niño de 8, a las infancias también tenemos que hablarles. Claro. Sí, Fer. Y bueno, queremos hacerte esta pregunta también en torno, pues, específicamente, ¿no?, a esta conmemoración que tenemos ahora, que es el Día Mundial de las Personas Migrantes. Y bueno, cuando nos planteamos una campaña, una actividad de activismo en torno a la migración, queremos saber o preguntarte por qué deberíamos preocuparnos nosotros, ¿no? O sea, esta es una pregunta que nos hacemos siempre, que nos hacíamos todo el tiempo cuando planteábamos campañas y esto, pero ¿por qué preocuparnos nosotros, mexicanos, que ya suficiente tenemos, así lo vamos a decir, dentro de un país que vive situaciones tan difíciles, como para además estarnos preocupando por otros que vienen? Porque tener un mundo cruel o un México cruel con otros también es cruel para nosotros. O sea, el tema, por ejemplo, de las desapariciones nos duele a todo el mundo, sea mexicano, no mexicano. Violencia trae más violencia. Si a las personas migrantes no las ayudamos a que no caigan en estos círculos de violencia organizada o trata de personas, tenemos que apoyarles para que esa violencia no se replique también en nuestro país, ¿no? Entonces creo que también, o sea, realmente no es solamente un problema de las personas migrantes y de personas refugiadas, es un problema que nos atañe a nosotros porque aparte es nuestra casa y en nuestra casa no deberían de estar asesinando ni desapareciendo a nadie, sea de donde sea, ni buenos porque dicen, bueno, es que vienen y son criminales. En el mundo hay de personas buenas y personas malas, ¿no? Seguro en las caravanas viene muchísima gente buena y habrá 1 o 2 personas que no sean tan buenas. También decir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Entonces pensar, tener empatía, porque creo que un mundo empático en donde todos estemos bien, o sea, si yo estoy bien, si el otro está bien, yo voy a estar bien y mis hijos van a estar bien, ¿no? Entonces hay que pensar en construir como un mundo más humano. Sí. ¿Y qué reflexión te gustaría, antes de que pasemos a nuestras preguntas relámpago, que nuestra audiencia se quede en torno a esta fecha?
particularmente en el territorio mexicano, por supuesto. Bueno, así como decía Chabela Vargas, o sea, los mexicanos nacemos en donde se nos da la gana. Entonces los mexicanos pueden nacer en cualquier lugar. Y justo pensar, cuando vemos una persona migrante, ¿no? En la calle pidiendo, o sea, intentar acercarnos, ¿no? A ver si hay alguna manera en la que le pueda ayudar. A lo mejor no es monetaria, a lo mejor lo único que necesita es que lo escuche y que lo voltee a ver. O sea, que sean personas visibles, ¿no? O sea, igual eso pasa con personas migrantes o con personas en situación de calle. A veces ni siquiera nada más nos saltamos o nos cambiamos de acera. Y creo que eso se está perdiendo en la humanidad y el autoritarismo está ganando la batalla porque nos estamos volteando la cara y no estamos volteando a ver a quien está sufriendo, sea migrante o no sea migrante. Entonces, yo lo que les pido es que tengan esa empatía la próxima vez que vean a una persona migrante, sea privilegiada o no, porque también hay de todo. Pensemos también que, o sea, a ver, pensemos en nosotros. ¿Qué nos gustaría que hicieran si nosotros tuviéramos que huir de nuestro país o tuviéramos que cambiar por cualquier decisión a otro país? ¿Cómo nos gustaría que nos traten? ¿No? Y entonces ahí está la respuesta. Sino este llamado a ser humanos, a recordarnos esa humanidad que tenemos. Y bueno, queremos pasar ahora sí a una ronda de preguntas relámpago que te hemos preparado, así con respuestas también rapidísimas. Voy a ser muy rápida. Muy bien. A ver, Fer, una frase en la que puedas resumir el impacto social del arte. Resistencia. Una obra de artivismo que te haya volado la cabeza. La Transportapueblos. Un recuerdo entrañable de una jornada de artivismo. Cuando te conocí. Conocí a Tamara en Mexicali pintando el muro fronterizo. Así es. Ese día la conocí y no nos hemos separado. Exactamente, así es. Ese día se borró la frontera en un cachito. Aunque andaba la migra ahí echándonos tierra. Sí. Una obra de artivismo que te gustaría realizar. Justo investigué y hay artivismo ecológico, podrán creer, o sea, que también hay una que se llama 7000 robles, que hicieron en Alemania ya rápido, y entonces plantaron árboles, hicieron como también algo de arte, pero entonces también recuperas, además de que llevas a toda la comunidad y generas también pues un tema de impacto climático, y ojalá yo algún día pueda hacer eso. Ojalá me ayuden también las personas que nos escuchen y se unan. Claro que sí. ¿Por qué todas, todos y todes deberíamos participar de alguna jornada de artivismo? Porque el arte es vivir, conectar, curar, transformar todo lo que no, las palabras ya no son suficientes. Entonces ojalá nos unamos a esto. Ay, Fer, pues bueno, también nos recuerdas que el servir, que el acompañar, que el ayudar a los otros, a las otras y a les otres, da sentido a la conexión y a nuestro paso por este mundo terrenal en estos momentos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y a su audiencia y a su producción hermosa. Tamara, pues el arte nos muestra cómo puede ser un elemento tan transformador, tanto en lo personal como a nivel comunitario. Por eso, cuando las emergencias tocan a nuestra puerta y el dolor humano nos atraviesa el corazón, empuñar una brocha, sumarse a cualquiera de estas acciones pueden ser un acto de liberación y soporte más fuerte que una bandera de odio. Así es, desde una coyota de madera que resignifica el tránsito irregular y desestigmatiza a las personas migrantes indocumentadas mientras les brinda información para una estancia lo más segura posible, hasta borrar el muro fronterizo con pintura mural, el artivismo convoca a la unidad y a la recuperación del espacio público que es de todas, de todos, de todes, para convertirse en un antídoto contra la xenofobia, contra el racismo, contra la indiferencia y contra este clima tan desolador y desesperanzador en el que nos encontramos ahora. Nuevamente, Fernanda, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y conocimientos. Fue una conversación muy maravillosa que esperamos repetir muy pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Participamos en este programa por Radio Educación en la Ingeniería, Guillermo Lagarda, redes sociales, Gustavo del Ángel, Juan Ramírez, Alma Lilia Martínez, por parte del INERM, Jimena Salgado y Tamara Aranda. Soy Natalia Luna y en la producción estuvo Mario Ledesma. A nuevas tierras lejanas
Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron ¿Historia para quién? El sentido actual de la historia.